Y nos encontramos ya en el último tema de nuestro taller de eclesiología, el octavo tema. Pero antes de continuar, vamos a abandonarnos en las manos de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pidámosle a Diosito Santo que sea Él quien siga derramando su Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, para que sintamos ese fuego del amor de Dios por medio de su Espíritu, para que gracias a este Espíritu podamos entender, conocer y aceptar muchas de las verdades de nuestra iglesia. Este pueblo que Dios ha llamado, este pueblo que Dios sigue llamando y que sigue convocando para que escuchamos sus palabras. Esto se lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos. Tema número 8. El tema de hoy es interesante. Es un poco largo, pero no lo voy a dar todo, porque vamos a quedar con un compromiso de nosotros también investigar un poquitico más acerca de lo que es nuestra iglesia. Así que nos lanzamos entonces a esta aventura bonita. Tema número 8. La iglesia es una, santa, católica y apostólica. Tema 8. ¿De dónde viene esto? Yo sé que alguna vez en nuestra vida la hemos escuchado, lo hemos dicho. ¿Dónde es? Yo sé que ustedes ya lo saben. Credo niceno-constantinopolitano. Sí, ese credo largote. Ahí muchas veces nosotros le hemos dicho, creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Pero hoy vamos a irnos un poquitico más allá. Vamos a entender por qué decimos que la iglesia es una. ¿De dónde viene esto? Todo esto va a ser tomado del Catecismo de la Iglesia Católica, que más adelantico le vamos a dejar una actividad chévere de enriquecimiento, ciertamente. La iglesia es una debido a, 1, su origen, el modelo y principio de todo este misterio de la unidad es un solo Dios Padre e Hijo en el Espíritu Santo. Su fundador, Cristo fundó o no fundó una iglesia, ya lo vimos en temas anteriores, hoy vamos a darle una respuesta. El fundador es el mismo Hijo encarnado. Por la reconciliación que obtenemos por medio de la cruz, Él mismo nos sigue invitando para que nosotros nos acerquemos a Dios. Y por su alma, aquí podemos hablar que el alma de la iglesia vendría a ser el Espíritu Santo que habita en los creyentes y llena y gobierna a toda la iglesia. Es el Espíritu entonces el que nos convoca, el que nos motiva a vivir también siempre en unidad y comunidad. Su origen, si lo vemos desde un punto de vista más humano, podríamos decirlo, o esas separaciones que casi siempre hacemos con la Santísima Trinidad, podríamos decir su origen es Dios Padre, es una debido a su fundador, el Hijo, y debido a su alma, el Espíritu Santo. Pero recordemos que los tres siempre actúan, ninguno está lejos de otro. Y frases largas no habíamos usado en las diapositivas, pero es que estas no las podíamos resumir. La iglesia es una, y esta unidad la vemos en el pueblo de Dios porque se reúnen los diferentes pueblos y culturas, algo que también habíamos visto en los temas anteriores, pero hoy ya como para enfatizar, colocar esta base, ya sé por qué la iglesia es una, a pesar de todos los pueblos, de todas las parroquias, a pesar de esa diversidad de culturas, siempre seguiremos siendo una. ¿Qué mantiene este vínculo de la unidad? Porque hay algo que hace que ustedes y yo vayamos a donde vayamos, gocemos siempre de la unidad de la iglesia. Estos vínculos, el primero y el fundamental, una misma fe. Ustedes y yo creemos en un mismo Dios en 3 personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Acá en Colombia, en cualquier país, en cualquier idioma, este vínculo de la unidad, esta misma fe, también va a ser Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tenemos la celebración común del culto divino, los sacramentos.
A donde vayamos, en el idioma que lo escuchemos, los sacramentos siempre van a tener el mismo culto, el mismo rito, los mismos pasos. Quizás varía un poco es la cultura, pero igualito el esquema va a ser el mismo. Cuando hablamos de cultura no es que cambien lo que tiene que hacer el sacerdote, sino en este caso vendría a ser la vestimenta o la ornamentación. Y la sucesión apostólica. ¿Dónde vemos esa sucesión apostólica? En el sacramento del orden. Sí, los sacerdotes, los obispos y el papa. Ahí vemos nosotros este vínculo de la unidad, quienes se encargan de mantener siempre unidos a la iglesia. Pero lamentándolo mucho, también podemos decir, la iglesia tiene heridas dentro de esta misma unidad. Hay un fragmento de Orígenes que dice: donde hay pecado, allí hay desunión, cismas, herejías, discusiones. Pero donde hay virtud, allí hay unión, de donde resultaba que todos los creyentes tenían un mismo corazón y una sola alma. Orígenes escribe esto, algo muy bonito. Y ustedes y yo tenemos conocimiento de sí, de esta división, de este mundo de sectas, de estas mal llamadas iglesias. Son heridas que tiene la iglesia, pero todos hemos sido llamados a ser uno, con Dios Padre, a semejanza de. Ese llamado nos lo hace Cristo, que todos sean uno, como tú Padre en mí y yo en ti, que ellos sean también uno en nosotros. Todos estamos llamados a la unidad, a sumar, no a restar y mucho menos dividir. Pero que ya pasó, bueno, ya pasó con ellos, pero hay muchachos que están naciendo dentro de estas iglesias o mal llamadas iglesias que se han separado de, bueno, ellos están llamados a la unidad. Y ya viene el otro tema que es más interesante, un llamado que también tenemos nosotros, que casi nunca lo vivimos, pero en la unidad podemos responder a este llamado que Dios nos hace. ¿De qué manera? 3 cositas. Tres no, son más. 1, una conversión de corazón, arrepentirnos de lo que estamos haciendo, escuchar la palabra de Dios y disponernos a darla a conocer, a renovar. 2 sería ese, a renovar permanentemente mi fidelidad con mi iglesia. A esta es la que hemos sido llamados, a esta es la que hemos sido convocados. La oración en común. Podemos hacer oración en privado, pero también podemos hacer la oración comunitaria. No es a vivir como islas, sino a vivir en comunidad. Ese fraterno conocimiento recíproco que yo puedo enseñarle a mis hermanos y mis hermanos también pueden enseñarme a mí. La formación ecuménica también ayuda a entender y a conocer de dónde surgen las otras sectas, de dónde surgen. Hay otras que sí son iglesias, no mal llamadas iglesias, que sí son iglesias, pero que lo desconocemos. Y la colaboración entre nosotros mismos y con los demás. Todos estamos llamados a servir. ¿Quién nos invita a eso? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos obligados? En ningún momento, pero sí estamos llamados a esta unidad. La iglesia es una. La iglesia es santa, dirían unos, bendito sea Dios, todos somos santos. No podemos decir que la iglesia es santa porque los miembros seamos santos, porque yo sé que no lo somos. Que estamos en este camino, podríamos decir que sí. Quizás hay unos que dicen, santo, yo no, eso está lejos. Estamos llamados. ¿Dónde podemos prepararnos para alcanzar algún día la santidad? Dentro de la misma iglesia. Esa iglesia que está ubicada en el planeta Tierra, sí, no hay que ir muy lejos. Cristo nos llama, Dios nos llama, nos invitan a que seamos santos. ¿Partiendo de dónde? De la tierra. No es cuando yo me muera yo voy a ser santo. No, es mientras estamos en vida,
nos preparamos para alcanzar algún día la santidad. La iglesia en la tierra ciertamente es santa. Aquí sí no vamos a decir que no, la iglesia es santa. Y ella se encarga de educar, de preparar, vamos a decirlo en un término muy nuestro. La iglesia vendría a ser la academia para alcanzar algún día la santidad. Pero mientras estamos aquí en la tierra, todavía esa santidad es imperfecta. Y lo que les decía hace un instante, la iglesia es santa no porque los miembros sean santos, sino porque aquí en la tierra a todo aquel que Dios llama nos invita a alcanzar algún día la verdadera santidad. ¿Cómo alcanzamos esta verdadera santidad? El tema o la clave para alcanzar la santidad, se las decimos hoy, un secreto aquí entre nosotros, no la compartamos con los demás. No, eso es mentira, Dios nos manda siempre a compartir todo esto. La caridad es el alma de la santidad a la que todos están llamados. ¿Y este llamado quién lo hace? Nada más y nada menos que Dios Padre. Levíticos 11:45, sean santos como yo soy santo. Deuteronomio 23:14 nos invita a vivir en un lugar donde sea santo. ¿Qué mejor lugar que ese pueblo que Dios convoca para que escuche sus palabras? La iglesia. Y algo muy interesante que podemos encontrar también en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 829. Cuando lo leamos, que les invito desde ya a leer el Catecismo a partir del numeral 811, que es donde viene y nos habla acerca de la iglesia una. Luego sigue los demás numerales, nos encontramos en el 823, la iglesia es santa. Y en el 829 encontramos este apartadito, que es muy interesante. Lo dejé también completo porque es que es interesante. La iglesia en la Santísima Virgen llegó ya a la perfección. Listo, la graduada summa cum laude. Nosotros vamos con suma dificultad, pero ahí vamos, sin mancha ni arruga. En cambio, los creyentes nos esforzamos todavía en vencer el pecado para crecer en la santidad. Por eso dirigen sus ojos a María. Este pedacito lo toma de la Lumen Gentium, numeral 65, que cuando leamos el catecismo nos vamos a dar cuenta que toma muchas frases del Concilio Vaticano, de las constituciones y de los decretos que hay en él. En ella la iglesia es ya enteramente santa. La iglesia es santa. Recordemos que la iglesia es la que termina diciendo o canonizando, que es el término en sí, quiénes son santos y quiénes, en este caso no dice quiénes, no, nombra son los santos, aquellos que tienen una vida no de santidad porque nunca hayan pecado, no, porque en medio de su pecado se levantaron y continuaron en ese caminar, en esa carrera, en ese luchar, pero agarraditos de la mano de Dios. Porque en medio de su dificultad de vida, hicieron todo lo posible para enamorarse en primero ellos de Dios y enamorar a los demás también de Dios. Y eso lo hace la iglesia. La actividad, van a decir, padre, pero todavía nos queda apostólica, católica y apostólica. Esto es lo interesante, que aquí nos vamos a ver obligados a buscar el catecismo de la Iglesia Católica. Lo podemos buscar por internet. El tomo es un poquito grueso, si lo podemos conseguir y hacernos un propósito de irnos leyendo al menos 5 numerales todos los santos días, en espiritualidad, en conocimiento y en este enriquecimiento de Dios, va a ser algo extraordinario. Esas dudas que podamos tener, el catecismo nos las puede aclarar. El catecismo de la Iglesia Católica. Les invitaría, antes de buscar los numerales que les voy a decir, que se lean lo primerito que hay ahí en el catecismo, que es la Constitución Apostólica Fidei Depositum, el depósito de la fe.
por la que se promulga y establece después del Concilio Vaticano II y con carácter de instrumento de derecho público el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Por qué surge? ¿De dónde surge? ¿Para qué surge el Catecismo? Les invito a leer esta Constitución. Tenemos que leer, eso es importante, para irnos enriqueciendo un poquitico más. Y después sí les pediría hacer un esquema. No es que vuelvan a copiar todos los numerales en una hojita, no, hacer un esquema. Lo que me llama la atención, ¿cómo puedo entender? ¿Por qué decimos que la iglesia es católica? Que todavía nos engañan, o todavía nosotros no sabemos ni cómo defendernos cuando nos dicen, pero la iglesia es católica y todo eso que hablan de la iglesia católica, que yo no soy católico. Ahí vamos a entender numerales 830 al 856. ¿Por qué la iglesia es católica? ¿De dónde viene ese término? La iglesia es apostólica. ¿Por qué apostólica? Numerales 857 al 865. Tema número 8. Y damos también fin a este taller de eclesiología. Esperamos que haya sido de enriquecimiento tanto espiritual como también de conocimiento de por qué yo voy a la iglesia, por qué yo me reúno como iglesia y por qué decimos también que la iglesia es una santa. Y yo estoy más que seguro que vamos a entender el por qué decimos también que es católica y por qué es apostólica. Que Dios les bendiga, los guarde de todo mal y los lleve a la vida eterna y los haga todos unos santicos. Amén.